Muy buenas noches. Hoy es viernes y le damos gracias al Señor que hayamos podido nuevamente hacer este estudio, el programa Escudriñando las Escrituras, y rogamos al Señor, ¿verdad?, que este estudio sea de bendición. Terminamos hace un par de semanas, terminamos con el estudio de las grandes, las 9 doctrinas mayores de la salvación. Y entonces queríamos en esta noche continuar en el estudio, que posiblemente no lo terminamos hoy, pero continuamos la semana que viene. Y quisiéramos que estudiáramos la ley y la gracia. Son temas que es de gran importancia, y es importante que no lo mezclemos. Hay personas que mezclan la ley y la gracia, y tenemos que definir ambas y ver entonces cuál es el significado de cada una y dónde estamos, ¿verdad? Y vamos a orar para que entonces el Señor nos ayude, nos guíe, para que podamos dialogar sobre este asunto. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir tu palabra. Y te rogamos, oh Dios, que lo que hablemos en esta noche sea de edificación a todo aquel que lo escucha. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Como le hablaba, la ley y la gracia son dos temas importantes en la Biblia, y por lo general las personas tienden a mezclarlo. Mezclan la ley, mezclan la gracia, y es importante que podamos ver entonces que en la Escritura hace una clara distinción entre estas dos, entre la ley y la gracia, a tal forma de que pone la ley en una dispensación y la gracia en otra, ¿verdad? Obviamente nosotros creemos, ¿verdad?, en el sistema teológico dispensacional, y por lo tanto estamos hablando de dos dispensaciones totalmente diferentes. La ley fue dada a través de Moisés. No es que la ley es de Moisés, sino que es a través de Dios, la dio a través de Moisés. Pero la gracia dice que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, como dice Juan capítulo 1, el verso 17. Y quiero que lo leamos porque es importante que veamos cómo lo dice la Escritura. Cuando vamos a Juan capítulo 1, el verso 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que aquí el evangelista está viendo una distinción, ¿verdad? Dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que hace una distinción clara entre la ley y la gracia. El que quiera mezclarla y ponerla juntas, pues obviamente usted tiene el derecho de hacer lo que quiera, pero sencillamente estaría en contra de lo que dice la Escritura. Cuando hablamos de la ley, entonces debemos entender que la ley mosaica, ¿verdad?, fue la que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, y que tiene como tres secciones, ¿verdad? Podemos llamarle tres secciones porque la ley es una completa, no se divide, no es que una parte y otra parte son totalmente diferentes, sino que la ley es la completa, la ley de las 613 leyes que están en lo que es la ley mosaica. Pero podemos ver tres secciones. Por lo general las personas quieren ver las tres secciones, aunque esto hace que después quieran decir que Jesucristo solamente abolió una parte, ¿verdad? Realmente lo vamos a ver más adelante, cuando Cristo muere y la ley completa, ¿verdad?, sea abolida completa. Pero podemos ver tres secciones dentro de la ley. Mucha gente piensa que la ley solamente son los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero los 10 mandamientos, mucha gente lo ha categorizado como que es la ley moral, ¿verdad? La ley moral, que son los 10 mandamientos. También vemos otra sección dentro de la ley, que es la ley civil. Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 21 hasta el 24. La ley moral la vemos en Éxodo 20, del 1 al 17. Vemos que son lo que llamamos los 10 mandamientos. Y vemos la ley ceremonial, que lo vamos a ver desde Éxodo 25 hasta Éxodo 40. Vemos esas secciones dentro de la ley, pero es una sola ley. Es importante que vean, es una sola ley. Así que la ley moral o lo que son los 10 mandamientos o el decálogo, ¿verdad?, lo vemos tanto en Éxodo 20, del 1 al 17, como en Deuteronomio 5, del 6 al 21, para el que está
anotando, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos contienen deberes hacia Dios. Y los 6 restantes contienen deberes hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Hay muchos otros preceptos morales que son una ampliación del decálogo, ¿verdad? Y a sus aplicaciones o casos particulares, pero su propósito era formar un pueblo santo, ejemplo para el mundo. La ley ceremonial o la sección de la ley ceremonial, pues por lo general se refiere a los ritos, sacrificios, ceremonias, ofrendas, ¿verdad? Que se detallan tanto en Éxodo, como le dije, o en Deuteronomio, ¿verdad? Su propósito era proveer salvación al pueblo o también proveer, anunciarle a Cristo, ¿verdad? A través de sus diferentes tipos y alegorías, lo podemos ver en cada una de las ceremonias. Y la ley civil, que son las leyes sociales, prácticas humanitarias, consejos prácticos sobre la agricultura, economía, salubridad y así por el estilo, ¿verdad? Su propósito era reglamentar todos los aspectos de la vida del pueblo judío para hacerlo un pueblo ordenado y próspero. Eso es lo que quería, ¿verdad? El papel de la ley es importante que veamos qué era lo que hacía la ley. En primer lugar, debemos entender que la ley nunca anuló el pacto de Abraham de la salvación por gracia. El pacto de Abraham que Dios hizo con Abraham, mucho antes, ¿verdad?, de que viniera la ley, Dios había hecho un pacto, lo que nosotros creemos que es el pacto abrámico, ¿verdad? Ese pacto abrámico, cuando la ley llegó un tiempo después, esta ley no anuló ese pacto. ¿Dónde dice eso? Mire, cuando vamos a Romanos capítulo 4 y vemos el capítulo 4 completo, va a hacer una explicación sobre este efecto, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y sigue ahí ese capítulo completo hablando, ¿verdad?, de lo que Dios hizo, el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad?, para que entonces nosotros pudiéramos tener esperanza y pudiéramos tener salvación y tener plena, ¿verdad?, plena confianza de lo que el Señor está diciendo con relación a la salvación, ¿verdad? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Y ese es en ese pacto, ¿verdad?, el nuevo pacto, y ese pacto que Dios hizo con Abraham, que le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso, ¿verdad?, ese pacto, ¿verdad?, es cumplido en la persona de Jesucristo. Y aunque la ley vino 400 años después, no anuló ese pacto, ¿verdad? Solamente fue, este es un pacto, esa ley fue transitoria hasta que llegó Jesucristo, ¿verdad? De hecho, el papel de la ley es introducir o producir convicción de pecado, ¿verdad? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3, el verso 19, Romanos 3, el verso 19, nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que lo que hizo la ley es llevar al hombre, señalar al hombre y decirle, eres pecador y necesitas un salvador. Eso es lo que es el propósito de la ley, era señalar, pero no podía hacer nada más. La ley no podía hacer, no podía justificar, no podía perdonar pecados. Sencillamente señalaba al hombre y decía, tú eres pecador, tú cometiste esto, tú haces esto, tú eres un pecador. Ahora, también la ley hizo algo más. La ley fue nuestro ayo o niñero protector hasta que llegara Cristo. Nos señalaba, nos dirigía hacia la persona de Jesucristo. Si nosotros vemos eso en Gálatas capítulo 3, si vamos a aquel que me está siguiendo, puede ir a Gálatas capítulo 3 y vamos a ir a Gálatas 3, el 24. Y nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo es nuestro niñero protector, ¿verdad?, que para llevarnos a Cristo. Así que nos lleva hasta Cristo. Nos señalaba el pecado, nos decía, somos pecadores, eres pecador, pero a la misma vez que nos enseñaba el pecado, nos dirigía hacia aquel que podía perdonar nuestro pecado, y ese es Jesucristo, ¿verdad?
Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, sino que ahora estamos en Cristo Jesús por medio de la fe. Que es lo que nos dice Gálatas 4:4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que la ley sencillamente lo que hacía era, nos señalaba el pecado, pero también nos dirigía, nos llevaba hacia Cristo. La ley también era una disciplina en preparación para recibir a Jesucristo. Gálatas capítulo 13, el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que la ley lo que hizo fue que nos preparó para que cuando viniera Jesucristo pudiéramos recibirlo por fe en Cristo Jesús. Así que la ley vino por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que ya vimos un resumen, ¿verdad?, de lo que es la ley. La ley fue dada por Moisés. La ley tiene 3 secciones que vimos: el decálogo, la ley moral, la ley civil, la ley ceremonial. Pero ese es un todo, ¿verdad? Es un todo. La ley se ve como un todo. Siempre que se habla de la ley, se habla como un todo. No se habla con una sección. La ley ceremonial. No, se habla. La ley es la ley completa. Ahora, la gracia, ¿verdad? Dice que la ley vino por medio de Moisés, allí en el monte Sinaí, donde se dio esto. Y vimos, ¿verdad?, que la ley era para señalarnos. No solamente nos señalaba que éramos pecadores. No solamente nos señalaba que éramos pecadores, sino que era nuestro niñero, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo. Y la misma vez que nos señalaba el camino hacia ir hacia Cristo, ¿verdad? Ahora, la gracia, todos los tratos de Dios con la humanidad del presente están basados en gracia, misericordia y paz. La gracia, un significado común, ¿verdad?, que tenemos por ahí, ¿verdad?, y es el que mayormente entendemos y conocemos, es el favor inmerecido de parte de Dios. Esto significa que Él nos muestra su favor, el cual nosotros no debemos desechar, lo que se evidencia en la salvación que libremente recibimos, ¿verdad? La palabra gracia se ve en la Biblia como 160 veces y en el Nuevo Testamento se ven 128 veces. Dios se manifiesta como el Dios de toda gracia en 1 de Pedro capítulo 5, el verso 10. Cristo es presentado lleno de gracia en Juan 1:14. Y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de gracia en Hebreos capítulo 10, el verso 29. De ese modo, la deidad, ¿verdad?, todas las 3 personas, la Trinidad, ¿verdad?, están vinculadas con la gracia. La gracia usada en el Antiguo Testamento trae el significado de inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. Siempre que hay gracia es de alguien superior hacia alguien inferior. La palabra en el Nuevo Testamento significa favor, buena voluntad de alguien superior a alguien inferior, alguien que no tiene los recursos, no tiene la oportunidad de hacerlo, y alguien con todo el recurso y todo el poder tiene ese favor hacia la persona. La gracia es amor desplegado sobre objetos inmerecedores. Dios es amor, y cuando coloca ese amor sobre culpa, impureza, pecadores rebeldes, entonces gracia. Amor que mira hacia arriba es adoración. El amor que mira al mismo nivel es afecto, pero el amor que mira hacia abajo es gracia. Ese es el amor de Dios hacia la humanidad. Gracia es Dios mostrando amor y misericordia cuando nosotros solo merecíamos ira y juicio. Y eso mucha gente no le gusta entenderlo ni escucharlo, pero la realidad es que el mundo entero, el hombre lo que merece es ira y juicio, pero la gracia de Dios es su amor mostrado hacia nosotros. Esa es la gracia de Dios hacia hombre. Es Dios inclinándose a nosotros en infinito amor. La gracia es vista en Dios dando lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. La gracia no debe ser confundida con obras. Por lo general a veces las personas confunden. Si el hombre pudiera obtener la salvación haciendo obras, entonces la salvación sería simplemente por sus méritos. Si vamos a Romanos capítulo 4 para que podamos ver esto, ¿verdad?
Porque hay mucha gente que tiende a mezclar gracia y la ley, ¿verdad? O la gracia con las obras. Pero la Biblia es clara con relación a esto. Mire, cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 4, el verso 4 y el verso 5, nos dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Interesante, ¿verdad? Que la salvación es por la fe. Y de hecho, la fe no es una obra, porque aquí nos dice: el que no obra, si no cree. Así que está haciendo una distinción entre obra y fe. Así que hay muchas personas que quieren poner la fe como una obra. Y la fe no es ninguna obra. La fe sencillamente es lo que nosotros, nuestra confianza que ejerce el hombre hacia Dios, bueno, en la obra completa de Cristo. Vamos a verlo más adelante. Así que, pero en este momento quiero que vean que la salvación es por gracia, es por los méritos de Cristo, ningún mérito del hombre. Dios le debe nada, Dios no le debe nada al hombre. La salvación es un regalo gratuito de Dios al hombre, es un regalo. El hombre no lo puede ganar, no lo puede obtener. Por eso es gracia, es algo que no merecemos, Él me lo regala. La gracia no debe ser confundida con la ley. Mucha gente viene, los hombres no son salvos por guardar la ley, por eso es que está totalmente separado. Ellos son salvos por gracia. Lo siguiente nos ayudará a ponerlo más claro. Vamos a ver esto. Quiero 5 ejemplos que vemos. La ley nos da una obra para hacer, como dice Santiago 2.10. Vamos a ir allá a Santiago capítulo 2.10. La gracia lo que hace, la obra lo que hace es que nos da una obra para hacer. Tenemos que hacer algo. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Mira, cuando vamos a Santiago capítulo 2, el verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que dice, la ley, si yo quiero ser salvo por la ley, yo tengo que cumplir los 613 o 620 leyes que están en la ley mosaica, dada por Moisés, dada por parte de Dios a través de Moisés al hombre, y especialmente al pueblo judío, que fue dada la ley al pueblo judío. Tenía que guardar toda, si falla uno, sencillamente te hace culpable de todo. Sin embargo, la gracia nos habla de una obra que ya fue hecha. Cuando vamos a Juan capítulo 19, el verso 30, Jesucristo en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Cuando Cristo dijo consumado es, lo que Él estaba diciendo es que ya la obra de Cristo hizo todo lo que él había que hacer para que el hombre pudiera obtener salvación. Así que el que quiere guardar la ley para obtener la salvación tiene que cumplirla toda. Pero vemos que no hay nadie que pueda hacerla, y vamos a dar un ejemplo ahorita. O ponemos lo que dice la Escritura. Sin embargo, la gracia nos dice: ya Cristo lo hizo todo, confía en Él. La ley dice: haz esto y vivirás. Lo que leímos en Santiago capítulo 2, el verso 10. La gracia dice: vive y entonces harás. La ley dice: amarás al Señor tu Dios. La gracia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3.16. Y primera de Juan 4.19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es la gracia. La ley dice: la ley condena al mejor, como dice Romanos 3.19. Mire esto, Romanos 3.19. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que la ley condena al mejor, pero la gracia salva al peor. Romanos capítulo 3, el verso 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley revela el pecado, como dice Romanos 3.20. Nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley revela, la ley te señala: eres pecador, hiciste esto, hiciste lo otro, te señala, eres pecador. Pero la gracia revela la salvación. Cuando vemos en Tito capítulo 2, el verso 11, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es interesante esto: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Es lo que dice Tito capítulo 2, el verso 11. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es interesante, dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Cristo vino a revelar la salvación. Así que vemos la distinción entre la ley te señala, la ley te condena, la ley revela pecado, la ley te dice haz esto y vivirás. La gracia dice la obra fue hecha, ya Cristo lo hizo. La gracia te dice Dios te ama. La gracia te dice la gracia revela salvación. Qué interesante, ¿verdad? Cuando vemos la diferencia entre la gracia y la ley. Qué triste que mucha gente quiera vivir todavía en la gracia, en la ley, perdón, cuando estamos viviendo en la gracia. Las bendiciones a través de la gracia traen muchos resultados maravillosos. Tito 11 te dice, significa que un cristiano nacido de Dios tiene vida eterna. Juan capítulo 10, el verso 28 dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos habla de justificación, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de la gracia de Dios. Esto significa que Dios considera al pecador que ha creído en Cristo sin culpa. Eso lo vimos ya en el tema de los temas mayores de la salvación. Por la gracia tenemos entrada a Cristo, ¿verdad? Como dice a Dios en Romanos capítulo 5, el verso 2, dice el verso 1 dice, justificados después por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que tenemos entrada a la gracia por medio de la fe que se ejerce, ¿verdad? El hombre ejerce, ¿verdad? El oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el hombre ejerce la fe, y por esa fe y la gracia de Dios entramos a tener paz con Dios. Es importante que Romanos capítulo 10, el verso 4, hermanos, nos dice, y es importante que veamos esto, Romanos capítulo 10, el verso 4, interesantísimo, ¿verdad? Que muchas personas obvian este verso bíblico. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es interesante que veamos esto. ¿Qué ley? ¿La ceremonial? ¿Qué ley? Miren, no, porque la ley, cuando aquí no nos dice la ley ceremonial, dice la ley, porque el fin de la ley, ¿qué ley? Los 613 leyes que hay en la ley mosaica. El fin de la ley, ¿qué? Esa ley que te señala, esa ley que te condena, esa ley que te dice que tú eres pecador, esa ley que te dice que tú estás condenado, esa ley que te tiene bajo juicio y bajo la ira de Dios. Dice, ese tiene fin a todo aquel que cree. Aquel que cree. Es interesante, ¿verdad? Que podamos ver eso. Aquel que cree. Cuando vamos a Efesios capítulo 2, el verso 8, un verso que conocemos todos, bien conocido, dice, porque por gracia soy salvo. Y ahí vimos que la gracia es el favor inmerecido de Dios a hombres que no merecen nada, pecadores que lo que merecen es la ira y el juicio de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios somos salvos. Dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. ¿Y qué es el don de Dios? En la salvación es el regalo que Dios me da, y yo lo obtengo por medio de la fe que es ejercida por el hombre. Hay muchas personas que quieren poner que la fe, que el don, el regalo de Dios es la fe. Pero aquí en ningún momento me habla de que la fe sea un don de Dios, sino que me dice que la salvación es el regalo de Dios. Que dice que el hombre es salvo por gracia y la fe es el instrumento, ¿verdad? El que usted pone su fe y su confianza en Cristo para recibir la salvación que usted no merece, que es dada por gracia. Es extraordinario. Fe ejercida por el hombre, que viene por el oír la palabra de Dios, y usted pone su confianza en la obra completada de Cristo, y el Señor por su gracia, por pura gracia de Dios, te salva. Dice, siendo justificado gratuitamente.
Y eso dice justificado gratuitamente sin causa. No hacemos nada para merecerlo. Por eso eso es lo grandioso de la salvación. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. Por eso Dios la pone en dos dispensaciones diferentes. La ley era para que nos enseñara, señalara a Cristo, nos señalara el pecado. Pero una vez llegó Cristo, ya entonces todo aquel que cree, la ley, el fin de la ley es Cristo para aquel que cree. Ahora la pregunta es, ¿has confiado en la persona de Jesucristo? ¿Has creído en Cristo como Salvador personal? Si no has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, entonces estás bajo la condenación de la ley. La ley te está señalando, te dice que eres pecador y estás bajo juicio, bajo el juicio de Dios y bajo la ira de Dios. Y si mueres en pecado y mueres sin salvación, vas a ir directamente al juicio de Dios y entonces ahí tienes un problema muy serio. A las personas no les gusta hablar, que le escuchen de juicio y solamente quiere hablar del amor de Dios, pero Dios es justo y sabe que un Dios justo, Él te va a juzgar de una forma correcta siempre. Por lo tanto, no tendrá por inocente al pecador, porque Él ha provisto en la persona en la que podamos ser salvos. Por el amor y por su gracia envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que mire en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, esa obra completada, y usted por fe mira eso, por la gracia de Dios somos salvos. Y en esta noche, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, eso es lo que yo le predico ahora, que usted pueda recibir a Jesucristo como su Salvador personal en esta noche. Que usted pueda entender que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, está bajo condenación, está bajo la ira de Dios y está el juicio de Dios sobre usted. Pero usted no tiene que estar ahí, porque por eso Dios envió a Jesucristo y Cristo se encarnó. El Dios encarnado vino aquí a morir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a morir por usted y por mí. En el momento que usted pone su fe en Jesucristo, usted tiene salvación y tiene vida eterna. Hoy es un buen día, en esta noche, en este momento es un buen día para que usted ponga su fe en Jesucristo. ¿Qué usted tiene que hacer? ¿Qué debe hacer? Número uno, la ley lo está señalando y le está diciendo que usted es pecador. Tiene que reconocer que usted es pecador. Reconozca que usted es pecador y pídale a Jesucristo que le perdone y que le dé vida eterna. Dice: Señor, yo creo en ti, te recibo como mi Salvador personal. En el momento que usted hace eso, usted tiene salvación, tiene vida eterna. Si usted si usted ha hecho esa decisión, usted es salvo. Yo le invito a que ahora se congregue, vaya a una iglesia que le enseñe esto, que le predique sobre esto y le ayude a crecer en su vida cristiana. Oramos y aquí terminamos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje, este estudio con aquellos que nos escuchan. Rogamos que si hay alguien que no te ha conocido, que esta noche haya sido un momento de salvación. Y todos aquellos que te conocen, que puedan ver una distinción clara entre la ley y la gracia y poder disfrutar de la gracia que hemos obtenido de Dios, el favor de Dios inmerecido. Gracias por salvarnos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por prestar atención. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Bautista. Estamos localizados en el primer nivel de la Fraternidad Sociocultural en Barceloneta. Tenemos los servicios todos los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 12. Y tenemos escuela dominical para niños. Y también tenemos los miércoles tenemos estudio bíblico de 7 a 8. Estudio bíblico y oración. Estamos estudiando el libro de Juan. Vamos por el capítulo 3. Si no tiene un lugar donde congregarte, te invitamos. Las puertas de nuestra iglesia están abiertas para usted. Dios te bendiga, Dios te guarde. Cualquier cosa nos puede escribir a la página o al 787-515-6623. Muchas gracias por ver el programa. Puede compartirlo con el que usted quiera. Puede compartirlo. Gracias por su atención. Buenas noches y será hasta la próxima semana.